Imagen. En Imagen Radio, ¿qué tal Fernanda? QTF. Con Fernanda Familiar. Abimael Zavala, especialista en materia fiscal, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. A ver, hace unas semanas, Abigail, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional castigar con la prisión preventiva oficiosa todo este asunto de la defraudación fiscal. ¿Nos puedes, por favor, explicar paso a paso y de manera muy sencilla, Abimael, todo este proceso? Cuéntanos. Hola Fernanda, buenas tardes. Un saludo para ti y todo tu auditorio y muy agradecido por la invitación. Mira, como bien lo comentas, hace unas semanas atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Y específicamente se refieren al delito de defraudación fiscal, a su equiparable, al delito de contrabando y al delito de compra y venta de facturas que amparen operaciones simuladas. Esta prisión preventiva oficiosa nació en el 2019 por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde en su momento se consideró que estos delitos dañaban seriamente los ingresos de la hacienda pública y por lo tanto había que catalogarlos como delitos que atentaban contra la seguridad nacional. Ante esa iniciativa, lo que sucedió fue que el Congreso de la Unión aprobó sin modificación alguna y algunos senadores del Congreso de la Unión presentaron una acción de inconstitucionalidad junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto fue lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia y declaró que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en estos delitos fiscales bajo dos argumentos principalmente. El primero es que atenta con el principio de presunción de inocencia porque se dijo que se trata de una sentencia adelantada. Y el segundo argumento por el cual determinó la inconstitucionalidad fue porque el Congreso de la Unión se excedió en sus facultades al catalogar con prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales, pues si bien es cierto, le corresponde al Congreso de la Unión establecerlos, también es competencia de las legislaturas de todos los estados. A ver, háblanos de manera más sencilla, con ejemplos. ¿Qué querría decir? ¿Que si yo no pago impuestos o depende de cómo los pague, si es lícito o no lícito, yo me podría ir a la cárcel? Así es, mira, el delito de defraudación fiscal establece que comete este delito quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución. Es decir, si tú engañas a la autoridad fiscal manifestando que tienes un ingreso de 10 pesos cuando realmente es de 20, ahí te colocas o te puedes colocar en este delito. Y si la autoridad te acusa por esta defraudación fiscal, antes a la determinación de la Corte, pues obviamente desde la imputación ibas a estar privado de tu libertad. Sin embargo, con esta resolución ya no puedes estar privado de la libertad desde el momento en que se te impute el delito. Pero eso no quiere decir que la Fiscalía no pueda acreditar lo que se llama prisión preventiva justificada, no oficiosa. ¿Cuál es la diferencia? La prisión preventiva justificada corresponde al Ministerio Público acreditar ser tres circunstancias principalmente. La primera, que existe un peligro de fuga, o sea, es decir, que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia. La segunda, que sea un riesgo para la investigación por parte de la Fiscalía. Y la tercera, que existe un riesgo para la víctima o para los testigos. Por ponerte un ejemplo, en el asunto, exactamente, Rosario Robles, y dicen próximamente Ricardo Anaya. Son asuntos que no tienen prisión preventiva oficiosa, pero se ha logrado justificar por parte de la Fiscalía que existe un riesgo de fuga y por lo tanto el juez ordena que
que durante el proceso estén privados de su libertad. Entonces, tratándose de estos delitos fiscales, no quiere decir que el hecho de que la Corte haya declarado que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ahora todos los defraudadores pueden andar por la calle. No, simplemente ahora corresponde a la Fiscalía acreditar alguno de estos tres supuestos, principalmente el que se logra acreditar y en el que se basa en la mayoría de sus acusaciones la Fiscalía, es el riesgo de fuga, que cuenta con recursos para sustraerse a la acción de la justicia, pero que no se ha presentado alguna comparecencia citada por el juez. Esos son los supuestos por los... Pues ahora resulta que cualquier comparecencia, pues ya no sabes si vas a ir o no, porque pues ya ves que los agarran. O sea, está muy fácil decir, hay riesgo de fuga. Pues eso cualquiera lo dice. Sí, por supuesto que eso lo tiene que acreditar la Fiscalía. Y tiene que ser con pruebas contundentes. Precisamente en la audiencia existe un debate entre lo que establece la Fiscalía para manifestarle o acreditar al juez el riesgo de fuga y también la defensa en demostrar que no existe ese riesgo. Por eso, o sea, es muy sencillo, lo pongo de manera más clara. A ver, antes del pato del Hunan, ¿había riesgo de fuga? Pues igual que después. Nada más que el pato del Hunan pues se burló de las autoridades, diciendo, pues hazle como quieras. Yo estoy libre en México y puedo ir a cenar a cualquier restaurante a la hora que a mí se me dé mi gana. Y eso calentó, eso cayó gordo, ¿no? Y entonces por eso es que dicen, ahora la preventiva, porque hay riesgo de fuga, pues que antes no había o cómo. No, lo que pasa es que aquí obviamente obedece una cuestión política. O sea, es evidente que la política se ha metido a la cuestión judicial y desgraciadamente pues este caso está envuelto en esa situación. Ahora, Abimael, una pregunta. Esto de la defraudación fiscal, esto que determinan la Suprema Corte que declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal y facturación falsa, ¿es igual? ¿Allá no van a perseguir a los outsourcings en México, a los factureros? No, Fernanda, realmente todos los factureros, pues obviamente incurren en el delito de defraudación fiscal. ¿A todos? Entonces, espérame, aguas con lo que estás diciendo. ¿Todos incurren en el delito de defraudación fiscal? Todos los factureros, por supuesto. Todos los que compran y venden CFDIs que amparen operaciones simuladas incurren en el delito de defraudación fiscal. O sea, estás diciendo... Espérame. ¿Estás diciendo que el outsourcing en México todo es tranza? No. Estoy hablando de los factureros. El outsourcing es otra figura jurídica. Por eso. Bueno. No, factureros. Es decir, que tú vendes un comprobante fiscal que ampara un bien o que ampara la prestación de un servicio cuando realmente no se realizó. ¿Me explico? Ese es el facturero. El outsourcing, que ya quedó totalmente abrogado, eso tiene que ver con la prestación de un servicio, de un trabajador que prestaba un servicio a un patrón que no era directamente el que le pagaba el sueldo, sino a través de una prestadora. Pero también te quiero decir, no todo el outsourcing era ilegal, por llamarlo claro, así. Es que además, permíteme, por eso ahí me detuve, ¿no? Porque, de hecho, ¿cómo vamos a hacerle con el TEMEC, el tratado, si no hay outsourcing? Si el TEMEC lo exige en los países. Sí, lo que pasa es que aquí pagan justos por pecadores, ¿no? Se ha abusado del outsourcing, esa es una realidad, pero eso no quiere decir que todos incurran en una ilegalidad o que todos estén simulando prestación de un servicio cuando no lo existe. Entonces, sí son cuestiones que se deben analizar. Finalmente, en el Congreso, cuando se abrogó esta situación, no se hizo el análisis profundo y obedeció que ahora todos los que hagan outsourcing pues, son ilegales y eso no puede ser posible. Por eso te hacía la disyuntiva de que un facturero no tiene nada que ver con un outsourcing. O sea, son cuestiones totalmente diferentes. O sea, los factureros en México ya desaparecieron. O sea, con esta ley ya, entonces... No van a desaparecer por obra de magia. Por supuesto que no, este es un proceso.
Ahora lo que está sucediendo es que el gobierno está investigando con mayor acuciosidad, con mayor fuerza a todo este tipo de personas que se dedican a la compra y venta de facturas. Ahora, esas personas, si los cachan, se van a la cárcel. Eso no impide que se vayan a la cárcel, pues. No, porque ahora se tiene que establecer una prisión preventiva justificada, ya no oficiosa. Es decir, que la fiscalía tiene que acreditar que ese facturero tiene el riesgo de fugarse para sustraerse la acción de la justicia. Eso es lo que tiene que ahora acreditar la fiscalía. Es que yo ahí sí, porque cualquiera te puede acusar de que tú vas a huir, aunque no vas a huir, ¿sí me explicó? Cualquiera te puede levantar ese falso y meterte a la cárcel, pues imagínate. Claro, Fernanda, es un tema muy controversial, por eso es importante que los jueces, que finalmente son los que tienen la última palabra en estas determinaciones o en este tipo de alegatos, pues que sean más objetivos en los argumentos tanto de la fiscalía, porque el hecho de que tú tengas una capacidad económica no quiere decir que exista como consecuencia un riesgo de fuga. ¿Me explico? Claro que no. Pero ni quien tiene ni quien no tiene. O sea, porque cualquiera te puede decir, no, fíjese que la señora va a fuga, se va a la prisión preventiva. A ver, vamos a anuncios QTF, Abimael Zavala, @Abimael_Zavala para que lo contacten.